Bien, un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a estudiar la estabilidad térmica como primera parte de esta sección que forma parte de la estabilidad de los materiales. Lo primero es entender que las propiedades de un material no solo van a depender de su estructura cristalina, que era lo que veníamos estudiando hasta ahora, también la temperatura va a afectar significativamente las propiedades y el comportamiento de los materiales. Esto, para entenderlo, tenemos que volver nuevamente a la estructura cristalina, al comportamiento microscópico y entender que la temperatura se expresa en la práctica en vibración de átomos, en vibración de partículas. Un material que está en el cero absoluto va a tener partículas que no se mueven de ninguna manera, no van a tener ningún tipo de vibración. En la medida en que van aumentando su temperatura, van vibrando, van aumentando su energía térmica y eso se expresa en que tienen como un pequeño zumbido, pudiéramos entenderlo, en los átomos. Y al mismo tiempo, si yo tengo un material que tiene una región de alta temperatura y una región de baja temperatura, estas vibraciones se van contagiando, van golpeando un átomo a otro y eso le va transfiriendo parte de su vibración al otro átomo y eso es en definitiva lo que genera el calor. Cuando nosotros tocamos un material caliente, lo que está pasando es que la vibración de este material caliente, de sus átomos, está siendo transferida a nuestra piel. Cuando medimos la temperatura con un termómetro de mercurio, lo que está pasando es que la vibración de los átomos de ese material se está siendo transferida a los átomos de mercurio, generando una expansión. La expansión lo vamos a estudiar un poco más adelante, pero es importante que entendamos la transferencia de calor y el fenómeno del calor dentro de los materiales como la vibración de átomos dentro de ellos. Ahí lo vemos en esa ilustración. Tenemos un material azul que vibra, digamos, con una velocidad un poco menor y tenemos un material rojo que vibra mucho más vigorosamente. Es decir, en el material rojo hay mayor temperatura, hay mayor energía térmica que en el azul. Y vemos cómo estas vibraciones se van transfiriendo cuando un átomo choca con el otro, le transfiere parte de su vibración. Esa transferencia de vibración o transferencia de calor ocurre mediante una onda que se conoce como fonón. No fotón, que tiene que ver con ondas lumínicas, con energía lumínica, sino el fonón tiene que ver con la transferencia de energía térmica a través de ondas también, y es un concepto muy importante que manejen. Otros dos conceptos importantes para manejar: capacidad calorífica y calor específico. Muy fáciles de confundirse porque básicamente expresan lo mismo. Es la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de un material. ¿Cuál es la diferencia? Que la capacidad calorífica evalúa la cantidad necesaria para evaluar un mol de material en un grado, elevar la temperatura de un mol de material en un grado, y el calor específico es la energía para elevar la temperatura de un gramo, elevar su temperatura un grado, ¿ok? Entonces ahí vemos una ilustración muy sencilla. Ahí vemos la definición de la caloría en el agua y el calor específico del agua. Vemos como una caloría es el calor necesario para que un gramo de agua aumente en 1 grado centígrado. Es decir, el calor específico del agua va a ser 1 caloría sobre gramo por Kelvin. Y esa es la explicación de este calor específico. Mientras más pequeña sea la capacidad calorífica, sea el calor específico de un material, más va a aumentar de temperatura. Mientras más grande sea el calor específico, más difícilmente va a aumentar de temperatura porque hay que transferirle mayor energía o mayor calor. Bien, la capacidad calorífica, hay dos elementos muy famosos que los van a usar en termodinámica, en transferencia de calor, seguramente lo vieron ya en principios. La capacidad calorífica a presión constante y a volumen constante, que son el Cp y el Cv. Y es importante que sepamos que los materiales a temperaturas elevadas tienden a alcanzar un nivel estable de capacidad calorífica, que es el de 6 calorías entre mol por Kelvin. Vemos en la gráfica cómo los metales lo alcanzan mucho más rápido que los cerámicos, pero en todo caso los materiales a temperaturas elevadas van a tender hacia esa magnitud. Bien, como son dos unidades o dos magnitudes, el calor específico y la capacidad calorífica, que están relacionadas, que lo único que varían es que una está en moles y la otra está en gramos, podemos convertirlas de una a otra usando simplemente el peso atómico, como lo vemos en la fórmula. La realidad es que en la mayoría de los cálculos de ingeniería usamos el calor específico y por eso es importante convertir, si nos dan capacidad calorífica, llevarlo a calor específico. Y una fórmula que es quizás la más usada cuando hablamos de transferencia de calor o calentamiento de materiales o enfriamiento de materiales es el de calor requerido. El calor requerido va a ser igual al calor específico del material por la masa del material
por el diferencial de temperatura que está ocurriendo. Eso me permite, por ejemplo, saber cuánto calor debo yo transferir para que X masa de un material aumente X grados de temperatura. O yo puedo entender con ello cuánto calor tengo que, o a qué temperatura va a llegar un material si yo transfiero determinada cantidad de calor. Muy bien. Aquí tenemos una tabla de calores específicos de distintos materiales. Tenemos los metales, los cerámicos, los polímeros y otros. Vemos cómo los metales son los más bajos. Algunos están por debajo del punto 1, otros están cercanos al punto 2, un poco por encima. Eso significa que los metales con muy poca energía son capaces de aumentar su temperatura. Los cerámicos están un poco más altos, están más bien alrededor del punto 2. Tenemos los polímeros que son muchísimo más altos, o sea, para yo aumentar la temperatura de un polímero tengo que transferirle mucho más energía que la de un metal. Por ello sirven como materiales aislantes. Por ejemplo, en los vasos térmicos o en las cavas, muchos de los materiales que se utilizan para aislar el contenido interno del ambiente son polímeros, porque ellos necesitan de mucha energía para cambiar su temperatura. Podemos tener calores positivos, calores transferidos positivos, en los cuales yo estoy transfiriendo calor, o calores negativos, en los cuales estoy retirando calor. En ambos casos la capacidad o el calor específico es el mismo y es un poco esa... nos transmite esa cantidad de energía necesaria para que cambie la temperatura. Tenemos el del agua, que ya vimos que es el referencial, que está en 1, y bueno, el nitrógeno también nos lo dan ahí como un dato. Bien, vamos a hacer un ejercicio sencillito entonces. Nos preguntan cuánto calor debe aplicarse a 250 gramos de tungsteno para elevar su temperatura de 25 a 650 grados. Y nos dicen que la capacidad calorífica a presión constante del tungsteno es 0.032 calorías sobre gramos Kelvin. Sencillito, tengo todos los datos, una fórmula básica y me da que el calor requerido son 5000 calorías. Muy bien. Otro concepto, se los decía, lo que les pasa al mercurio en los termómetros es la expansión térmica. ¿Por qué ocurre esto? Un átomo está vibrando en una posición. Cuando él comienza a aumentar su energía térmica, comienza a vibrar más, lo que hace que ocupe más espacio, que ocupe el espacio de un átomo más grande, ¿sí? Pudiéramos entenderlo así. Eso hace que se incremente un poco la distancia que hay entre los átomos, porque bueno, van a rebotar más, van a vibrar más, cada uno necesita más espacio propio porque está en un nivel de energía más alto, y por ende el material se va a expandir. Entonces, yo tengo muchos átomos que comienzan a vibrar mucho más, comienzan a chocar más, comienzan a ocupar más espacio, eso genera una expansión térmica. Y para ello, para medirlo, tenemos el coeficiente lineal de expansión térmica, que es alfa, y sus unidades son grados centígrados a la menos 1, o 1 entre grados centígrados. Es muy sencillo, va a ser la diferencia entre las dimensiones del material, entre la dimensión inicial, por la diferencia entre las temperaturas. Si eso lo reescribo, voy a tener un delta L entre L0 por delta T. Y recordemos que cuando hablamos propiedades mecánicas, delta L entre L0 es la deformación. Entonces, el coeficiente lineal de expansión térmica también lo podemos expresar como la deformación entre el diferencial de temperatura. Aquí tenemos una tabla con varios de los materiales. Tenemos metales, comenzando por aquí. Tenemos metales que tienen su coeficiente de expansión térmica alrededor de 15, 20, el plomo llega casi hasta 30. Tenemos aquí polímeros que son mucho más altos, que están ya en 80, 100, 40, 70. Y tenemos cerámicas que más bien son mucho más bajos, 6.7, 0.5, 10, 4. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los que más experimentan expansión térmica son los polímeros. Son los que tienen estructuras cristalinas que les permiten mayor expansión. Los que menos tienen expansión térmica son los cerámicos. Y los que tienen una expansión térmica relativa son los metales. Ahí vemos un ejemplo en este globo. Esto es un globo que si yo lo comienzo a calentar, el gas que está dentro de él va aumentando su volumen. Y tenemos una barra de metal, una viga, que en frío tiene este tamaño L0 y al calentarse aumenta su longitud en algunas unidades. Bien, también lo podemos vincular la expansión térmica con la temperatura de fusión. ¿Qué nos dice la temperatura de fusión? Que mientras más alta es, más temperatura necesita un material para pasar del estado sólido al estado líquido, ¿sí? Es decir, hace falta mucho más transferencia de calor para fundir el tungsteno que para fundir el plomo, como vemos en esta gráfica. El plomo lo fundo a los 500 grados, el tungsteno tengo que llevarlo casi a 3500.
Es decir, el tungsteno requiere mucha más energía. Tiene una estructura cristalina que es mucho más difícil de romper que la del plomo o que la de todos los metales que vemos en pantalla. Por ende, al mismo tiempo, para yo expandir el tungsteno, él requiere de demasiada energía. O sea, su coeficiente de expansión térmica es muy poca, porque su estructura es tan rígida que es poco lo que se expande, a diferencia del plomo o del cadmio. Disculpen ese teléfono que está sonando por ahí. Tenemos otros materiales que están fuera de la curva, como el silicio, el titanio, el estaño, el plomo. Ellos responden a que sus enlaces no son enlaces metálicos, sino que sus enlaces son covalentes y por ende son un poco más fáciles de romper. Entonces, para la misma temperatura de fusión o temperaturas de fusión similares, vamos a tener diferentes coeficientes de dilatación o de expansión térmica. Bien, tienen que hacer la siguiente tarea y cargar en el aula virtual como estamos acostumbrados. Tenemos que diseñar las dimensiones de un molde que será utilizado para producir una pieza vaciada de aluminio de forma rectangular. ¿Qué significa vaciada? Que yo tengo el metal líquido y lo voy a vertir en un molde que voy a dejar luego que se enfríe. Y yo requiero que esa pieza final tenga unas dimensiones de 25 por 25 por 3 centímetros a 25 grados centígrados. El aluminio se solidifica a 660 grados centígrados y nos dicen que el coeficiente lineal de expansión térmica del aluminio es de 25 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Entonces aquí deben calcular qué tamaño debe tener el molde para que una vez se enfríe la pieza que voy a verter en él tenga esas dimensiones que estamos viendo. Bien, otra propiedad es la conductividad térmica. La conductividad térmica nos informa de qué tan rápido es capaz un material de transferir calor a otra región de su mismo material. Está relacionada con un área, con una superficie, es decir, supongamos una superficie circular en una barra. Yo voy a evaluar la cantidad de calor que pasa por esa superficie en un segundo o en una cantidad de tiempo. La velocidad está relacionada al tiempo y a un área del material. Esta propiedad es sensible a la microestructura, o sea, materiales, por ejemplo, los que veíamos que tienen altos puntos de fusión, seguramente su microestructura va a impedir que sean conductores térmicos muy eficientes, mientras que materiales que pues tengan mayor capacidad calorífica, que tengan menor punto de fusión, van a transmitir el calor más fácilmente. Les decía que van a estar relacionados a través de un plano. Aquí lo vemos, tenemos esta barra donde está un extremo siendo sometido a un calor. Tenemos un diferencial de temperatura, este extremo está mucho más caliente que este, por ende hay una fuerza motriz que va a llevar la temperatura hacia el extremo más frío. Y para yo ver la conductividad térmica de este material, tengo que evaluar la cantidad de calor que atraviesa esta superficie por unidad de tiempo. Muy bien, entonces mi fórmula va a ser que el calor entre a la superficie es igual a la conductividad térmica por el diferencial de temperatura entre el diferencial de longitud, ¿sí? La fuerza impulsora del calor va a ser delta T entre delta X y un poco su magnitud va a ser la conductividad térmica, ¿correcto? Puedo tener altísimas conductividades térmicas, pero a un diferencial de temperatura muy bajo seguramente no ocurra mayor transferencia de calor. Tenemos ahora esta tabla con las conductividades térmicas de distintos materiales. Vemos como los metales tienen niveles altos, de 400, 100, la mayoría por encima de 100, algunos por debajo. Tenemos algunas aleaciones que están muy similares también a los metales, aleaciones metálicas. Tenemos materiales cerámicos, donde vemos cómo tienen límites, algunos están muy por debajo, llegan si acaso a la unidad o a una decena. El carbono de diamante es el mejor conductor térmico, tiene 2000 vatios entre metros por Kelvin. Pero en general los cerámicos tienen menores conductividades térmicas que los metales. Y los polímeros tienen bajísimas conductividades térmicas. De nuevo, es muy fácil usar polímeros para hacer aislantes térmicos, porque ellos no van a, o el calor no se transfiere a través de ellos tan rápidamente como ocurre con un metal, por ejemplo. Aquí vemos otra ilustración, cómo ese calor se transfiere por medio de estas vibraciones. Vemos cómo estas partículas vibran mucho más, estas partículas vibran mucho menos y pues lo van transfiriendo. Y si yo referencio esta velocidad de transferencia de calor a un área, soy capaz de encontrar la conductividad térmica. Por ende, la conductividad térmica depende de la temperatura
de la estructura molecular, cosas como el factor de empaquetamiento, las vacancias, la porosidad. Si yo tengo un material poroso, va a tener menor conductividad porque entonces hay espacios que no facilitan el choque de las partículas. Va a depender de los enlaces, de las fases presentes o del cambio de fase y de la conductividad eléctrica. Así como la conductividad eléctrica tiene que ver con que los metales tienen una nube de electrones que fluye, que es capaz de fluir a través de ellos y que no le pertenecen a ningún átomo, sino que son electrones compartidos, y eso logra que la electricidad y las cargas se transfieran. También esa estructura cristalina facilita y promueve la transferencia de calor dentro de los materiales. Y ya para terminar, tenemos el concepto de choque térmico. Choque térmico es la falla que se produce en los materiales por los esfuerzos generados por grandes cambios de temperatura. Recuerden esfuerzos, la definición que vimos en propiedades mecánicas de esfuerzos tenía que ver con presiones, con áreas y un poco con expansión y con tensión y con compresión. Ahora, en este caso, los esfuerzos no son generados mecánicamente, sino por cambios de temperatura. Cuando los átomos que están vibrando a determinada frecuencia y con determinada amplitud cambian radicalmente esa magnitud de vibración, eso genera un esfuerzo. Y si el material no es capaz de soportarlo, pues se va a quebrar, se va a fracturar como vemos en esa imagen. Lo que pasa en el laboratorio, por algo les dicen que el material de vidrio caliente hay que dejarlo enfriar y no mojarlo, porque de repente si no lo quiebra lo puede astillar o incluso generar fallas en la microestructura que me lo van a dañar. Eso ocurre por el choque térmico cuando hay grandes cambios de temperatura y ese cambio genera esfuerzos dentro del material que si el material no es capaz de soportarlo, pues lo fractura. Y por ende, el choque térmico se ve afectado por el coeficiente de expansión térmica, es decir, un material que tenga más expansión térmica es menos propenso al choque térmico porque ese esfuerzo lo va a hacer deformarse en vez de romperse. La conductividad térmica y también propiedades mecánicas como el módulo de elasticidad, el esfuerzo de la fractura y también los cambios de fase van a afectar en lo que es el choque térmico. Entonces con esto terminamos esta parte sobre las propiedades y la estabilidad térmica de los materiales.